Amigo, muy buenas noches, bienvenido. Gracias por atendernos. Mi nombre es Leocenis García. Soy preso político en Venezuela por disposición del hasta ahora presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro. Les agradezco sus likes, sus corazones, que compartan esta transmisión en Twitter, también que compartan con sus seguidores, y les pido por favor los lugares desde los cuales se están conectando para ir saludándolos brevemente. Hola Leocenis, saludos profesor, saludos, buenas noches Leocenis desde Carúpano, Carlos Guerra, desde Weston, Florida, España, desde Miami, Nicaragua, desde México, desde Atlanta, Maracaibo, Japón, El Marqués, Avenida Fuerzas Armadas, El Cafetal, desde Moncada, Denver, Colorado, desde Toronto, saludos desde Caracas, saludos de Detroit, en Michigan, buenas noches de Miami, desde Houston, Michigan, Estados Unidos, Cati, Puerto Rico, Ecuador, Costa Rica, San Cristóbal, Anzoátegui, Colombia, Maturín. Bueno amigos, a medida que vaya, no los voy a poder saludar a todos, a medida que vaya avanzando el programa, haré sus preguntas. Como ven en pantalla, hoy tenemos un gran invitado que es analista político, conocido por ustedes, el profesor Antonio Sánchez García. Profesor, quería que antes que... Buenas noches, profesor, ¿cómo está? Muy buenas noches y encantado de estar contigo y con tu muy populosa audiencia. Profesor, vamos a escuchar algo antes de empezar a hablar el día de hoy. Quiero que escuches junto conmigo este audio. ¡Hijo de tu padre! ¡Tengo hambre! ¡Joda! ¡Son mentirosos, chicos! ¡Son mentirosos! ¡Todo! ¡Una cola! De las 3 de la mañana hasta el otro día y nada. Y entrarlo por el televisor. Hay comida. Todo está bien. Y nada está bien, vale. El señor se haga referendo, chicos. ¡Hijo de tu padre! ¡Tengo hambre! ¡Joda! ¡Son mentirosos, chicos! ¡Son mentirosos! ¡Todo! ¡Una cola! De las 3 de la mañana hasta el otro día y nada. Y entrarlo por el televisor. Hay comida. Todo está bien. Y nada está bien, vale. El señor se haga referendo, chicos. Profesor Sánchez García, lo que escuchábamos era una de las personas que hoy en la avenida Fuerzas Armadas estaba protestando porque no hay alimentos en Venezuela. Esto se da un día después, profesor, de que viéramos asombrados la posición de la comunidad internacional el día ayer de la OEA. Un solitario secretario general de la OEA, Luis Almagro, frente a la indolencia del mundo entero, frente a este testimonio. Bueno, mira, a mí me encantaría que todos esos señores embajadores que se mueven en Washington en sus limusinas, viven en maravillosas mansiones, representan a sus países con unos sueldos mensuales que además implican gastos de representación, mucho bonche, fiesta, que todos esos señores hubieran venido un par de días antes de tomar la decisión para ver in situ si realmente amerita o no amerita aplicar la Carta Democrática de la OEA. Y yo quisiera ver a esa señora Malcorra, que muy mal corre, haciendo una cola para que tenga el desparpajo de decir, sin que se le caigan las medias, que realmente en Venezuela no hay circunstancias como para aplicar la Carta Democrática. Es muy doloroso porque Macri, que es realmente, aparentemente, el jefe de la política exterior argentina, sabe la situación que están viviendo los venezolanos, sabe cuánto nos aflige tener que despertar, pasar el día y tratar de conciliar el sueño con esa pesadilla terrorífica que nos apesadumbra. Entonces, ahí uno siente realmente el abismo que hay entre la vida real y la política, el abismo que hay entre el sufrimiento concreto, palpable,
intocable de la gente y los discursos. Y yo nunca olvidaré que el actual muñeco solía decir: de cumbre en cumbre los gobiernos y de abismo en abismo los pueblos. Sí. Es lo que hoy sucede. Es lo que hoy sucede, sí. Además, ante el descaro del señor Bernardo Álvarez Herrera, porque es de muy buena familia. Ahora, profesor, que dice, disculpe que interrumpa su interesante disertación, pero es que no puedo quedarme con esto, y es lo siguiente. Profesor, explíqueme, para yo poder entender, el Macri que llega a la presidencia, que recibe el apoyo de Lilian Tintori, que recibe el apoyo de los venezolanos que estamos buscando ser libres realmente, y que dice que va a su llegada a apoyar que se aplique la Carta Democrática a Venezuela, y el Macri representado por esta señora el día de ayer, Malcorda creo que se llama, como usted lo estaba diciendo, que prácticamente es otro. ¿Por qué Argentina da este vuelco, profesor? Bueno, es que no lo da Argentina, lo da el gobierno argentino, que uno creyó sinceramente que representaba algo novedoso en América Latina. Yo aposté al triunfo de Macri porque pensé que detrás de Macri se encontraba la verdad, se encontraba la comprensión cabal de lo que implica el populismo, de lo que implica la criminalidad que trae consigo el populismo, porque en Argentina además hubo una víctima notable, que fue el fiscal Nisman, sí, del cual todos sabemos que fue asesinado, sí, y que fue asesinado por las entonces vigentes autoridades. Sí. Inclusive yo recuerdo haber escuchado en una marcha que le gritaban a la íntima amiga de Hugo Chávez, la señora Cristina Kirchner: asesina, asesina. Esa es la realidad. Sí. Y otra cosa es tener el gobierno. Sí. Y entonces resulta que como los argentinos ya tienen a Messi, antes tuvieron a Maradona, y tienen un papa, sí, que está en el Vaticano, sí, ahora quieren tener al secretario general de las Naciones Unidas en la figura de esta señora Malcorra. Sí. Ante lo cual esas ambiciones patrióticas, esas ambiciones patrioteras conducen a la hipocresía, conducen al engaño, conducen a la traición, conducen a la falta de palabra. Y yo comparto plenamente la indignación de Henry Ramos, sí, porque la indignación de Henry Ramos, que llamó a Macri micro, es la expresión de un pueblo desencantado. Sí. Ahora, ¿qué significa todo esto? Esto significa que los países tienen intereses, sí, y no tienen ética ni moral. Sí. Pero además no lo tienen, sobre todo cuando llegan al poder sus gobiernos de derecha. Sí. Porque realmente lo que nos han hecho los gobiernos de derecha mientras gobernaba Hugo Chávez ha sido vergonzoso. Sí. Ha sido la incapacidad plena de solidarizarse como nos hemos solidarizado nosotros, porque yo creo que hay un haber que nadie puede pisotear, que es la solidaridad, sí, la generosidad, sí, la grandeza, la que ha procedido Venezuela en casos parecidos a estos, pero del otro lado. Por ejemplo, Rómulo de Betancourt decretando la doctrina Betancourt, sí, que le escribió a John F. Kennedy: presidente, ustedes hacen un muy mal precedente apoyando a dictadorzuelos de izquierdas o de derechas. Eso les va a pasar un precio muy gordo. ¿Qué significa? Para ir avanzando en la temática. Sí. Eso significa que de alguna manera se han confabulado todas esas naciones chimbas de América Latina. Porque no puede ser que un país que tiene 100.000 habitantes aquí al lado valga lo mismo que un país que tiene 200 millones de habitantes. Pues esos países, sí, limoneros, esos países que han vivido
de darnos la mano y pedir el barrilito de petróleo y que corren a entregarse al mejor postor de estos sinvergüenzas, esos países van a enfrentarse muy pronto a los hechos, porque lo que han hecho es coartarnos una salida política. ¿Y qué pasa cuando tú le tapas, le cercenas, le violentas la salida política a un pueblo? Recurre a sus fuerzas, recurre a sus armas. Ahora, profesor Antonio Sánchez García, fíjese una cosa, le pongo en bandeja lo siguiente. Hoy leía yo un mensaje de Alberto Federico Rabel en torno a lo que había pasado ayer en la OEA. Ponía Alberto Federico Rabel en su buenos días que envía todos los días, los errores, ¿qué querés que te diga? Puso: los errores en política se pagan muy caro, sumándose de alguna forma, de alguna manera, a lo que ha dicho Diego Arria hace pocas horas. Lo ha puesto hoy de nuevo. Diego Arria ha dicho que la reunión de República Dominicana fue una conspiración contra Almagro y que eso iba a terminar en lo que terminó el día de ayer, esta reunión extraordinaria sobre Venezuela. Diego acusa a la Mesa de la Unidad o a dirigentes de oposición que participaron allí de una confabulación contra Almagro. Por otra parte, la Mesa de la Unidad ha dicho que ellos no se reunieron, que fueron emboscados, que estuvieron en República Dominicana, según lo que yo entiendo que ha dicho Chucho Torrealba. Lo digo sin ninguna ironía, sino tal como él lo dice. Dice que ellos estaban en un cuartico y en ese cuartico se reunían con los presidentes y que el gobierno estaba en otro cuartico, pero ellos no se reunieron con el otro cuartico del gobierno, sino palabra más, palabra menos. Son dos posturas. ¿Cuál es el análisis que usted hace de esta famosa reunión en Dominicana, las explicaciones que se han dado y las críticas que hacen voceros como Arria? Bueno, mira, en primer lugar, yo estoy completa y absolutamente de acuerdo con Alberto Federico y con Diego Arria. He escrito un artículo sobre los diálogos de la infamia, porque todos los diálogos, no todos los diálogos que hemos celebrado desde que Hugo Chávez diera el golpe de Estado y el ministro Ochoa Antich corriera a dialogar con alguien a quien debió haber deshonrado, a quien debió haberle quitado sus charreteras, a quien debió haberle arrancado todos los símbolos de la patria, porque acababa de violar a la patria, de ultrajar a la patria. Pero ahí se pusieron a conversar un golpista como Santeliz y el ministro, de quien no quiero suponer malas intenciones, pero ¿cómo es posible que un golpe de Estado que acarreó 200 muertos, 200 inocentes asesinados, miles de millones en pérdida, pero sobre todo el ultraje al hilo constitucional, el irrespeto a la presidencia de la República, cómo es posible que el responsable o el que se hizo responsable de ese hecho haya ido a almorzar con el ministro de Defensa? Entonces, desde ese diálogo hasta hoy, todos los diálogos nos han llevado por la calle de la amargura. El penúltimo, y yo no lo olvido, fue el diálogo de la traición del 14 de abril del 2014, que aplastó y pasó por encima de 40 y tantos muchachos asesinados. Un diálogo cuya única función era la misma que esta: impedir que el ritmo de desmoronamiento en que se encuentra este usurpador siguiera su camino. No ha tenido otra función ese diálogo, de manera que no es argumento el que no hablaron con la contraparte. La vergüenza es que hablaron con aliados de la contraparte. O me va a decir Carlos Vecchio que no sabe de qué patita cojea el señor Zapatero. O me va a decir el señor Carlos Vecchio que no sabe de qué pata cojea el señor Leonel Fernández. Por favor, no nos veamos la suerte entre gitanos. Ahí hubo una traición objetiva a los intereses populares. Los intereses populares no quieren diálogo. Tú me pusiste
grabación al comienzo del programa. Vayan mañana temprano o salgan esta noche a ver las colas y traten de dialogar con los que están en las colas, profesor, o con aquellos que pierden a sus hijos porque no tienen medicamentos. ¿De qué diálogo hablamos? Entonces no se trata de que hablaron por una corneta, de que se miraron por una ventanita, de que se golpearon en la puerta como los prisioneros cuando se comunican de una celda a la otra. No, señor. El diálogo tiene que ser un diálogo de fuerza, desde una posición de fuerza de un pueblo que exige dignidad, que exige respeto. De eso se trata. Y entonces no anden con esta faramaya. No, es que no hablamos, yo le toqué el calcetín, pero él estaba con la pata metida en la otra. Oye, por favor, nos tratan como imbéciles. Y ahí es donde uno se sulfura, ahí es donde uno se indigna, porque ese encuentro salen dos consecuencias. La primera, que efectivamente se chalequea un maravilloso esfuerzo que es el que hizo Luis Almagro, y yo al respecto aplaudo tu maravillosa iniciativa, y yo creo que todos debemos acompañarte el próximo sábado, tu gente que irá a la OEA a entregarle el respaldo que ese digno ciudadano uruguayo se merece. Y entonces esa fue la primera de las consecuencias, chalequear a Luis Almagro, pero hubo otras, las estamos comenzando a ver. Cada cual fue a buscar su pedacito. Nadie, y repito, nadie de los allí presentes fueron simplemente porque no tenían idea de lo que estaban haciendo. Todos querían chupar, porque de lo que se trata, queridos amigos, es de chupar, es de agarrar manquefallo, es de ver cómo estoy ahí, ante lo cual uno se encuentra con un pueblo desesperado, que lo único que quiere es dignidad, que lo único que quiere es grandeza, que lo único que quiere es, somos pobres, no tenemos que comer, pero estamos luchando por la libertad, estamos librando una batalla mortal por recuperar el nombre de Venezuela. A mí lo de Macri realmente me da lo mismo. Como me da lo mismo el hecho de que ya tres papas hayan ido a jalarle el moño a Fidel Castro. Profesor, durante las protestas contra de la Rúa en Argentina, la clase política llegó muy tarde. Cuando las madres de Plaza de Mayo fueron a unirse a las protestas, ya el país estaba incendiado por las medidas políticas de Cavallo, ¿no? Aquel ministro de Economía. Yo hoy veía en las redes sociales que es tendencia nacional la situación en la avenida Fuerza Armada, pero la convocatoria de un sector formal de la oposición presidida por Chugo Torrealba para el lunes para ir al Consejo Nacional Electoral no pinta en las redes sociales, a pesar de que ha sido una rueda importante en medio de lo que hemos conocido, que es la suspensión de una reunión que tenían con el Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo analiza usted lo que ha pasado hoy en la avenida Fuerzas Armadas? Porque lo primero es que no vimos a ningún dirigente político, ni dirigente social, ni nadie. Este audio que yo le presentaba, que es de una de las personas que estaba allí hoy, era un señor que estaba comprando, que quería comprar y no había nada, y se ha armado un verdadero lío entre las fuerzas públicas y la gente. ¿Cómo analizar esto, profesor, desde el punto de vista social? ¿Qué puede pasar en el país? ¿Qué puede predecirse en los próximos días, horas en Venezuela? Yo diría que, haciendo un análisis lo más objetivo posible, se ahonda el hiato, se ahonda el abismo entre las pulsiones populares y los deseos de la gente y la clase política. Eso es lo dramático. En primer lugar, ya quedó claro que el dueño y señor del CNE, señor Jorge Rodríguez, no va a tolerar un referéndum revocatorio este año. Y si no lo va a tolerar, no creas tú que Enrique Capriles va a salir el 31 de diciembre a echarse gasolina y quemarse como un bonzo en reclamo porque llegó al último día. Nada, o sea, realmente aquí sabemos perfectamente cuán
dispuesto está la clase política a jugarse su vida por su pueblo, primero. Segundo, a ese abismo entre el pueblo y la clase política, de la que prácticamente no se salva nadie, se suma un hecho que yo comienzo a oler a 23 de enero. Yo no estuve el 23 de enero, pero yo me siento, si a mí me dijeran nacionalidad, yo diría venezolano. Fecha de nacimiento, 23 de enero de 1958. Yo nací al amor que siento por esta mi patria el 23 de enero y comienzo a oler el 23 de enero. Es decir, comienzo a oler una suerte de coincidencia, de encuentro entre factores populares y otros factores que ya se dan cuenta que de seguir por esta senda el país se encamina al más espantoso de los desastres. Eso es lo que veo. De manera que respaldar a Luis Almagro, porque además nos quitaron una opción política cuando nos impidieron que la comunidad internacional de nuestra región dijese, sí, ahí se están cometiendo tropelías, ahí está la barbarie pasando por encima del sentimiento popular, ahí hay que intervenir. Y no, ¿de qué diálogo me habla la señora Malcorra? ¿Del diálogo de quién con quién? Del diálogo de Leocenis García, Antonio Ledesma o María Corina Machado con Diosdado Cabello. ¿De ese diálogo me está hablando? O la señora es estúpida o es canalla, una de las dos, pero no se salva, porque ¿quién no sabe de qué pata cojea este régimen? Este régimen, señora Malcorra, no está en manos de ningún venezolano. Este régimen está en manos de la tiranía cubana. Con quien hay que dialogar es con Raúl Castro, y Raúl Castro no dialoga porque ya tiene al Papa que le soba la espalda y a Obama que le soba la otra espalda. Entonces estamos solos. Y lo único que tenemos son nuestras uñitas, y ojalá parezcan garras de las que están obligadas por la Constitución a defender la integridad de la patria, porque nosotros tenemos la responsabilidad de una patria, de una nación. Y Jorge Borges dijo, arde en el pecho, o arde en el pecho, la patria no es nadie. Arde en el pecho el sentimiento de la patria. La patria somos todos. Y esa patria que somos todos no lo son los señores que andan en negociaciones espurias, y tampoco lo son los asesinos que andan persiguiendo a los pobres infelices que no tienen que llevarse a la boca. Ya todos nosotros. Profesor, permítame leer algunos mensajes de los ciudadanos. Dice, igual que Corea del Norte, estamos solos. Dice, Capriles no tiene ni la mitad de los ovarios de María Corina Machado. Valientes, orgullo venezolano. Dice, ¿por qué la crítica a Macri? ¿Acaso en sus manos hay más responsabilidad que en nosotros? Esto se termina con calle sin retorno. Profesor Leocenis, ¿qué propone el profesor Antonio Sánchez García? Lo sigo leyendo, un par de preguntas más para el profesor Antonio Sánchez García. Dice, olvídense del voto y del Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué nos traicionó Argentina, profesor? Dice, el 23 de enero, profesor, era otra Venezuela. Que la MU se quede con bailoterapia, nosotros para la calle. Nuestros gobernantes son discípulos de los cubanos, profesor Sánchez García. Venezuela pasa por un mal necesario, dictadura no sale con voto. Una cosa es responsabilidad y otra culpabilidad. Leocenis, tú tienes que ser parte del nuevo gobierno. Bueno, no me interesa, a mí no me interesa ir a funciones de gobierno, me interesa que salgamos de este gobierno. Dice, no dependía de Argentina la libertad de Venezuela. ¿Qué hacemos? ¿Qué diga el profesor Sánchez? ¿Qué es lo que hay que hacer? Varias cosas. Bueno, mira, en primer lugar, yo no le he hecho la culpa de nada a la Argentina, porque de la Argentina nunca, pero jamás he tenido la más mínima esperanza. Me encantan los tangos, pero hasta ahí llego. Del Papa no he tenido jamás la más mínima esperanza, porque jamás ha dicho una palabra bondadosa. Ahora, profesor, dentro de... Termino rápidamente. De manera que yo a Argentina lo único que digo es que hay que ser de palabra. Si Macri dijo Z,
ayer debió haber dicho Z, y no tiene explicación ese vuelco a no ser acomodarse, ponerse de acuerdo, ver votitos para tal y cual aspiración de uno de los suyos. Sí. La responsabilidad, ahí tienen ustedes toda la razón, es nuestra. La responsabilidad es de nosotros, los venezolanos. ¿Y cómo debemos asumirla? Hay un famoso poeta chileno, Sí. que se llamaba Huidobro, García Huidobro, que dice: amo a mi patria como a una madre enferma. Nuestra madre está enferma. Sí. Nuestra madre patria es Venezuela. Muy pocos la nombran. Venezuela es un país que figura por ahí y tiene petróleo y le quitan el petróleo, o en fin. Pero para mí Venezuela es la madre. Sí. Es la madre de todos nosotros, y a la madre se la defiende con el corazón. A la madre se la defiende con las armas en la mano. Sí. Es hora de que esa defensa sea asumida por todos nosotros. Ahora, profesor, dice, ya estamos en la lucha de vida y muerte, no hay comida, no hay seguridad, no hay medicina, profesor. Macri hizo lo mismo que los que fueron a Dominicana. ¿Cuál es la diferencia? Basta de ser pasivo, hay que hacernos respetar. Así es, y se defiende hasta la muerte, profesor. A Venezuela la tienen herida, dolida y triste. Un par de preguntas leo más antes de hacer una pregunta personal al profesor. ¿Hasta cuándo? Macri no es el salvador de Venezuela, hay que salir a la calle. Profesor, profesor Antonio Sánchez García, ¿cómo comprender en medio de esta situación el llamado de Estados Unidos al diálogo? Aunque la posición ayer del embajador de Estados Unidos fue muy contundente en la OEA, pero bueno, ha habido del canciller de Estados Unidos una posición sobre el diálogo. Ellos apuestan por el diálogo. La posición también del Vaticano y del Papa Francisco por el diálogo. ¿Por qué la comunidad internacional se comporta así? Bueno, porque el diálogo es la salida natural de las grandes crisis. Lo que no significa que el diálogo resuelve las grandes crisis. Las crisis que conducen al diálogo pasan habitualmente por la guerra. Y es en medio de la guerra y el enfrentamiento, como por ejemplo cuando Kissinger negociaba y dialogaba con Le Duc Tho en París, o cuando los ingleses dialogaban con los norteamericanos y los soviéticos para ver cómo resolvían la guerra que tenían entre manos. Esos diálogos no son lo mismo que ir corriendo a tomarse un cafecito con el chiquilicuatri ese de Zapatero. No. Diálogo, yo sí creo que es correcto plantear el diálogo, pero el diálogo con la cuerda en la mano y con el sable en la otra. Se dialoga cuando las situaciones de poder están claras. Por ejemplo, se pudo haber dialogado con esos 43 muertos en la espalda, pero dialogando no para dejar la lucha, sino para llevarla hasta sus últimas consecuencias. Ese diálogo fue una traición. Si realmente esa oposición, AD, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, Topey y todos quienes fueron a dialogar, en lugar de ir a dialogar el 14 de abril, se sumaban al combate y dialogaban cuando el gobierno estuviera sin salida y sin el auxilio de esos hartos protestantes de la UNASUR, claro que había que dialogar, claro que hay que dialogar, pero hay que dialogar sobre posiciones de fuerza, no con las nalgas entre las manos. No sé si queda claro. Sí, queda muy claro. No se trata. Y eso lo dicen tienen razón los Estados Unidos. Dialoguen, claro que dialogamos. Ahora, ¿qué es lo... ¿Cómo dialogamos? Imponiendo los criterios de nuestra Asamblea Nacional. Por ejemplo, liberando a nuestros presos políticos. Yo voy a dialogar mañana mismo con Maduro para decirle, ya, si no suelta... Vienen unas liberaciones... El preso vas a ser tú. Sí. Que por cierto, profesor, le adelanto que vienen unas liberaciones por allí. Según lo que he sabido esta tarde, van a liberar a una gente allí. Creo que entre esos está uno que es amigo suyo. Ahora, esto es una salida, una válvula de escape del gobierno. Pero fíjese,
yo veía hoy usted habla con vehemencia. Yo hace rato hablaba con un compañero por Skype y le decía, mira, no podemos seguir en un discurso de crítica sin hacer nada. Yo veía, por ejemplo, hoy a la valiente María Corina Machado, y yo la veía y yo decía, ¿y por qué esta mujer, por qué el país no la sigue? ¿Por qué el país no está siguiendo una mujer como esta? Mira, María Corina Machado la fueron a sacar a piedras hoy en la inauguración de una sede 20 Venezuela. Se le paró a los policías nacionales y le dijo, de aquí no nos vamos. Y le dijo, ustedes pueden gritar todo lo que quieran, pero nos vamos a quedar. Esos liderazgos no son seguidos. Son seguidos aparentemente estos liderazgos que nos meten para adentro, nos sacan de nuevo, nos vuelven a meter, que no voy a nombrarlos porque es innecesario nombrarlos. Ahora, profesor, el tema es que todo indica por la ruta, según lo que he sabido hoy, que van a proponer de que se liberen unos presos y luego que las elecciones, se van a hacer las elecciones, este es el plan, que se van a liberar unos presos, que va a haber elecciones de gobernadores en diciembre y el referéndum revocatorio el año que viene. Ahora, supongo que esto lo va a aplaudir un sector de la oposición porque es lo que se está negociando. ¿El país puede aguantar al diciembre y al año que viene, esperando unas elecciones? Bueno, mira, varias cosas, ¿no? Sí. Primero, yo he sostenido desde hace muchísimo tiempo que la gran expectativa de Enrique, voy a decirlo con nombre, pero no tengo por qué no decirlo, Sí. de Enrique Capriles es ser electo, es ser candidato y ser electo presidente el 2019. Sí. En Capriles está el 2019 como estaba en Centey el 28, el 28, el 28. ¿Recuerdas? Y el Chávez el 2021. Entonces ellos están, cuando digo ellos me refiero a Primero Justicia, apostando al 2019, apostando a un enemigo que ya se haya evaporado y reconstruir desde la nada algo. Sí. No atienden a las urgencias históricas que demandan un comportamiento de reconstrucción nacional ahora mismo. Sí. No solo por reconstruir el país, sino por responder políticamente con otros criterios, Sí. que con esos criterios del acomodo, la alcahuetería, la complicidad. De manera que no me sorprende que suelten algunos presos y hagan unas movidas, pero no será porque ellos consiguieron esos logros. Pero el asunto es que le estoy pero tan desesperada que Sí. si realmente hubiera una condición política con los pantalones bien puestos y saliera a la calle a acompañar a la gente que está haciendo cola y dirigiese una insurrección popular, no había que esperar hasta diciembre ni esperar elecciones. Y yo digo más, ojo, cuando obstruyeron la sabia salida política, que era la aplicación de la Carta Democrática y el acorralamiento del gobierno para precipitar una transición, cuando la obstruyeron, le dieron de hecho gasolina a salidas de fuerza. La salida de fuerza no está excluida en el escenario venezolano. No me pregunten cómo, ni por qué, ni dónde, porque no tengo una bola de cristal. Pero si tú sumas 2 más 2, es decir, un pueblo con hambre, un pueblo que no tiene cómo pagar, porque además, escúchame, las cosas cuestan un dinero que ya no las puede pagar nadie. Sí. Cuando tú sumas un pueblo con hambre, un pueblo enfermo, un pueblo sin medicamentos, con un gobierno tosudo, inhumano, cruento, entreguista, la suma que da a esos elementos no es una colita para depositar un votito en diciembre. No, señor, no es así. Es mucho más complicado y debemos estar muy atentos porque nadie asegura que en Venezuela la situación no se desborde. Yo por lo que vi hoy, profesor, por lo que vi hoy, yo de verdad que no estoy viendo ya elecciones.
con esto que llovió y yo estuve transmitiendo lo que estaba pasando y los valientes periodistas de Vivo Play que fueron agredidos y vi la reacción de la gente. Yo estaba transmitiendo, ahí no había activistas ni había nadie, era gente común, como diría el profesor Alberto Franceschi, a piedra, plomo y candela. Y yo decía, y bueno, y esta gente, de la manera como hablaban, no había consigna. Entonces yo verdaderamente estoy viendo un desbordamiento, pero muy pronto. Muy pronto. Yo lo que recomiendo es ridículo, y perdónenme, pero que no tengo un partido, no soy político. Yo lo que recomiendo es cultivar, enriquecer, alimentar, encender el fogón del amor a nuestra patria, sí, a Venezuela. Eso es lo único que les pido, que estemos donde estemos, defendamos lo que nos corresponde defender. Y el 24 de junio se celebra un hecho muy importante. Celebrémoslo. Profesor, muchísimas gracias. Me gustaría, no sé si usted va a estar el sábado en la concentración que vamos a hacer en la OEA. Voy a ir. Bueno, voy a ir estar con ustedes y creo que debemos ir masivamente a respaldar a un hombre valiente, porque yo, como nacido en Chile, me sentí muy humillado por la canallería del Guatón Insulza, un personaje siniestro que sigue haciendo daño en Chile. Y yo creo que lo que ha hecho Luis Almagro es tan meritorio que merece que vayamos a regalarle una rosa roja a nuestro querido amigo Luis Almagro, el único amigo que ha salido en nuestra defensa. Muchas gracias, profesor Antonio Sánchez García. Bueno, aquí lo están felicitando, qué gran invitado, Leoceni, muchas gracias por invitar al profesor, etcétera. Bueno, ya el profesor verá en la retransmisión y podrá ver todos los comentarios que ustedes han hecho durante el programa. Gracias, profesor Sánchez García, por habernos acompañado. Pero vayan el sábado, abrácense, que cunda el amor por nuestra patria. No hay mejor venezolano que otro venezolano. Echémosle bola. Así es. Gracias al profesor Sánchez García, amigos, que bueno, termina siendo, por cierto, aquí tengo, a ver si se lo muestro. Aquí tengo esta es la invitación que está rodando en Twitter, es la invitación oficial a este evento el día sábado. Es una invitación que ya está en el muro de Facebook de ProCiudadanos, está en todos los muros de Facebook. Es la invitación a este sábado 4 de junio a las 10 de la mañana. Invita ProCiudadanos, Movimientos por los Derechos Civiles, todos a la sede de la OEA de Caracas en apoyo a Luis Almagro. Así que allí tienen la invitación, es la invitación que está en las redes sociales. Quiero agradecerle a Acuariana, que la he visto invitando a ¿cómo se llama? A Fantoén Venezuela, a todos, bueno, los que han estado multiplicando la convocatoria, etcétera. A Venezolanos Arrechos no he visto que lo ha publicado, pero mucha gente, a Diego Arre, al padre Palmar, a todos los que están convocando en las redes sociales. Llegó la era de los ciudadanos. No se pongan a llorar por la patria que perdamos porque no la hemos defendido como hombres y como mujeres. Un hombre que se hace verdaderamente llamar hombre, una mujer que se hace verdaderamente llamar mujer, tiene que defender lo más sagrado que tenemos los seres humanos, que no es la democracia. Porque cuando usted nace, a usted no le empiezan a decir, usted no le empiezan a consultar qué tetero va a tomar. No, la libertad. Eso es lo más importante que tenemos. Por nuestra libertad. Y no es traidor a la patria el que pide que se aplique la Carta Democrática en un país donde la democracia ya no es democracia y donde se vive un gobierno totalmente dictatorial, de facto, al margen de la Constitución y, lo que es peor, al margen de la voluntad de sus ciudadanos. Muchas gracias a todos. Los invito a seguir compartiendo en Twitter, en Facebook y seguir invitando por las redes sociales. Y el sábado va a estar ahí todo el voluntariado de ProCiudadanos en la OEA a las 10 de la mañana. Buenos días, buenas noches, un gran abrazo.
Me pregunta la dirección donde queda la OEA, Las Mercedes. Todo el mundo sabe que queda en Las Mercedes. Un gran abrazo.